Pensar como humanos significa pensar teniendo en cuenta el futuro, el presente y el pasado, lo cual implica una serie de abstracciones. Y parece haber evidencia científica que nos cuenta que pensar puede ser algo que nos destruye. Abstracciones son cosas como la palabra futuro y su concepto, que no es algo concreto, igual que el número 5. Porque existen 5 dedos, existen 5 lápices, existen 5 cosas siempre, pero el número 5 es un concepto abstracto que habla de la cantidad, de la propiedad que tiene en cuanto a la cantidad de cosas que hay en algún lado. Esa propiedad es 5 porque me dice que hay 5 de ella, pero el 5 en sí no existe sino como símbolo. Entonces cada vez que pensamos casi seguro abstraemos. Hola, soy Manuel, este es el capítulo 2 de esta nueva serie web de Seven Photos Films, motivada por hechos y publicaciones científicas. Hay una serie de discusiones en grupos sociales de todo tipo, que pueden ser no científicos, pueden ser políticos, psicológicos, o puede ser en la casa con nuestra familia, sobre ciertos temas bien particulares. Y es uno, por ejemplo, súper básico: los animales pueden tener conciencia, y unida a esta la otra pregunta: ¿los animales piensan? Ese tipo de preguntas están muy relacionadas con nosotros, porque teóricamente y según aceptamos, globalmente, por lo menos en una mayoría, somos animales, fisiológicamente hablando. No solo por el parecido de nuestra biología, sino porque técnicamente hemos organizado todas las cosas así, nos hemos nombrado Homo sapiens sapiens. Y en ese árbol genealógico científico, ahí estamos, junto con el resto de animales. Es por eso que entender el grado de pensamiento de los animales puede tener mucho que ver con comprender la forma como pensamos lo que somos, desde la cognición, desde lo mental. El proceso de abstracción del que hablaba antes lo tiene todo el lenguaje humano. Es como tratar de generalizar, definir conceptos, y el concepto es algo abstracto, no es una cosa, es una idea. Entonces, si yo digo animal, no estoy hablando de un perro o un gato, no estoy hablando del león, estoy hablando del concepto de animal. Porque no hay una cosa concreta que sea animal pero no sea perro, no sea nada en específico, sino la idea general de animal. Eso no. El animal es animal porque cumple esa propiedad. Ese concepto que es animal. Cumple que es animal. Es un concepto general. Generalizo todas las diferentes especies llamándole animal. Un ejemplo más fácil: alguien te invita a algo y tú dices no puedo, tengo trabajo. No le vas a decir bueno, voy a estar tecleando, voy a estar tomando una pala y voy a estar construyendo, ¿no? Voy a estar conversando con mi jefe acerca de este específico no, dices tengo trabajo, y la otra persona comprende el concepto general de trabajo, lo que significa en general. Es una abstracción porque es general. Eso es pensar como humano. Pensar en general, con esas abstracciones, con conceptos, con símbolos, simbolizando todo lo que eso implica, todo lo que trabajar significa, por ejemplo en este ejemplo último. Este pensamiento verbal simbólico entonces también puede ser matemático. Obviamente sabemos que la matemática se compone de conceptos y símbolos. Eso es pensar para nosotros. Pero entonces ahí en ese pensamiento la abstracción puede hablar de muchos otros conceptos, propiedades y cualidades de nuestra vida. Yo puedo decir soy buena persona, yo puedo decir soy mala persona. Estas ideas pueden ser de muchos tipos. Una idea también es: esta raza es más inteligente, esta raza es menos inteligente. Son frases que no son concretas, en ese sentido no son reales, sino más bien conceptos respecto a la realidad. Así somos los humanos. Pero bueno, hablemos de los pros y contras de pensar tal como dice el título de este video. Primero, numerosos estudios internacionales ya demostraron, de pronto hay alguien que no lo sabe aún, que los estados anímicos de los seres humanos modifican la manera como nosotros experimentamos nuestra salud. Y no es un poco, es profundamente. Por eso existe el efecto placebo, que es cuando el suponer que algo te hará bien o mal, un proceso, una acción, un medicamento o lo que sea, hace que el cuerpo se organice, se configure para que las cosas estén lo mejor posible si crees que va a ser bueno, o lo peor posible si crees que eso te va a hacer mal. Entonces fíjense, una sola idea crea un estado anímico emocional que a su vez afecta la fisiología del organismo. Entonces la medicina tradicional occidental, y yo diría que también oriental, acepta definitivamente que las cosas que son tus padecimientos, los síntomas, todas las enfermedades que puedas tener, se pueden tratar de dos maneras: desde el punto de vista de las experiencias y vivencias que puedas tener que te ayuden a ese proceso,
algo más bien psicológico, o también desde el punto de vista fisiológico, con algún tipo de medicamento o práctica o cosas similares. Esto lo creen porque se entiende que las fijaciones mentales originadas por una idea, relacionadas con emociones, lo que sea, sí tienen un efecto real en el organismo, físicamente. Todo el mundo está de acuerdo con esto. De pronto en lo que hay un debate es si lo mejor es tratar las cosas a través de estas vivencias, de estas experiencias recomendadas, de estas nuevas actitudes a tomar para tratar de mejorar tu vida y tu afección de salud. O si es mejor, no, concentrémonos solamente en medicamentos, pastillas, inyecciones, tratamientos desde el punto de vista concreto, fisiológico. O de pronto, una tercera opción es utilizar ambos, porque lo que nadie sugiere es no utilizar ninguno de los dos, porque en ese caso es casi decir, no, pues él verá lo que hace, pues déjenlo ahí con su enfermedad y que él vea lo que resuelve. Y ya se quede él solo lidiando con lo que tiene. Segundo, el problema de esto que acabamos de decir tiene que ver con autosugestión, tal como mucha gente lo entiende por ahí, pero pues vinado desde el punto de vista de lo racional versus lo perceptivo, genera otros problemas, porque la manera como hemos evolucionado como sociedad es usando el lenguaje. Hemos privilegiado el lenguaje y el lenguaje simbólico conceptual, es decir, las ideas se han vuelto una parte importante de lo que somos. En la mayoría de las sociedades, pues la mayoría de las sociedades tienen lenguaje. Eso trae como consecuencia que si en algún momento unas ideas que tenemos previas, viejas, de otras situaciones, entran en conflicto con percepciones nuevas, es normal que haya pasado lo que de hecho pasa, y es que se privilegie tomar decisiones por ideas. Es decir, que al tomar la decisión de si vas a hacer esto o lo otro, o si vas a pensar esto o lo otro, o si vas a tener esa actitud o la otra, se privilegie la idea que tienes al respecto y el análisis de ella con base a esos conceptos previos sobre la percepción. Es más importante lo que piensas que lo que percibes entonces. El dominio de la idea sobre la percepción ha estado muy en la mente de investigaciones, muy en la atención de muchos grupos desde hace mucho tiempo, y aquí no tenemos tiempo para trabajarlo con cuidado. Entonces eso es, como les digo, una conversación informal. Sin embargo, sí les podemos contar que este proceso humano del que estamos hablando origina algo llamado mecanismo de defensa por racionalización, primero comentado en 1908, por el cual asignamos explicaciones y causas falsas a nuestras actitudes, acciones o decisiones. Ejemplo: un niño dice, no quiero ir a clase de natación en la piscina porque no me gusta el cloro, o me irrita el cloro, o el sol me está quemando demasiado, o siento un olor desagradable en el agua, siento que los niños no son aseados, o me están haciendo bullying, o lo que ustedes quieran. Pero la razón no es esa. Quizá el niño solamente tiene miedo al agua, sino que nunca lo va a confesar, ni siquiera a sí mismo, porque quizá una idea previa le dice que tener miedo es debilidad y que la debilidad es lo peor que puede tener en su configuración como ser humano. Quizá como ser humano esa idea proviene de algo que le dijo su mamá o su papá, que de pronto tener miedo era despreciable, o que era algo malo, o que lo hacía ser mala persona, o lo que hacía ser débil, o que lo hacía ser débil y que de pronto nota que los débiles no son amados por su madre o lo que sea. No es necesario que sea algo en específico que haya ocurrido, porque de hecho esa puede ser solo la interpretación del niño. Quizá su mamá no se lo dijo con ese objetivo, pero eso fue lo que le entendió. Lo importante es entender que la realidad de las cosas no es importante. El efecto es que tú tienes una idea, y esa idea es la verdadera razón por la cual crees que algo es malo. Primer punto. Segundo, al creer que algo es malo, te proteges a ti mismo, tu autoimagen, no admitiendo que esa es la razón por la que está ocurriendo algo, que tú tienes esa cualidad negativa, tienes ese defecto. No reconoces que tienes ese defecto porque para ti mismo eso te hace despreciable. Pero ojo, el problema no es por qué hacemos las cosas, no es el problema que el niño le tenga miedo al agua, eso no es ningún problema. El problema es el hecho de que no puede reconocer esa como la verdadera razón, la causa de que no quiera ir a la piscina a tomar las clases. Entonces, cuando no nos autorreconocemos las cosas porque creemos que reconocerlo nos hace peor persona, ese es el problema, porque nunca atacamos las raíces ni las causas de nuestras decisiones. Pero no nos quedemos ahí. El verdadero conflicto que ocurre acá, el verdadero efecto negativo de este proceso, y que tiene que ver con pensar, obviamente, porque está involucrando ideas y conceptos, es que una vez
hemos sustentado que tal actitud que tenemos, tal costumbre o característica, tal cosa que hacemos siempre, es por tal razón, esta razón que es una idea que yo digo que es por esto que pasa eso, y es mi justificación, una vez yo hago eso, entonces voy a preferir creer que eso es así a percibir que está ocurriendo. Y eso pasa en general. La consecuencia es que voy a ignorar todas esas percepciones que desafíen mi preconcepto, mi idea, lo que yo digo que es mi causa de mi actitud y de cómo soy y de mi elección. Y al mismo tiempo que voy a descartar todo lo que esté en contra de eso y que me está tratando de mostrar que no, así no es la realidad, voy a tratar de recopilar y buscar todas esas percepciones, todos esos hechos que yo vea que sirvan para sustentar que lo que yo digo es cierto. Entonces obviamente esa no es forma ni de conocerse a uno mismo, ni de enfrentar miedos, traumas, ni nada por el estilo. Bueno, y si te sirvió de algo, alguna parte de este video, o te gustó, dale like, comparte o suscríbete. O si quieres las 3 cosas, nos serviría mucho. Chao. ¿Matar a su mamá? ¿Qué tal? Eso es una idea que muchos de nosotros nos perturbaría, ¿sí?